Buenos días para todos. Bueno, entonces, el tema de hoy es vacunas, como están viendo el bloque que estamos manejando ahora y como les dijo el doctor Álvarez, más adelante después de la charla del doctor Iván, tendremos otro bloque de preguntas. Bueno, entonces voy a viajar, ¿qué vacunas debo tener? Entonces tenemos que mirar el panorama mundial. El panorama mundial de muchas de las enfermedades inmunoprevenibles es el siguiente. Acá podemos observar, ¿cierto?, cómo hay los números de casos pues, que se habían reportado a nivel mundial, ¿cierto?, de sarampión. Estos son datos de hace algunos años, pero ustedes saben que pues, se sigue transmitiendo. También otro escenario pues muy preocupante es el que haya persistencia de la transmisión de hepatitis A. De hecho, hepatitis A es una vacuna que muy frecuentemente pues, se oferta a un paciente cuando va a viajar. Otro escenario que podemos ver en otras latitudes es la fiebre tifoidea. Como pueden ver aquí, pues esta es la incidencia en diversos países, pues como les digo, pues lejanos, y ya les voy a explicar por qué les estoy mostrando este panorama mundial. Y acá vemos el otro escenario, que es el escenario de la fiebre amarilla, que como ven, pues en este momento, desde octubre del 2024, pues en Colombia estamos presentando desafortunadamente casos y como han visto, pues la letalidad cercana al 50%. Rabia es otra enfermedad muy importante que se presenta en el mundo entero y como vemos, pues hay algunos lugares, pocos, que no están en riesgo. La gran mayoría de países, pues como ven, reportan algún tipo de riesgo. Acá vemos, ayer también lo mencionaban en una charla el día de ayer, tenemos el cinturón de meningitis en África. Entonces, por eso es importante cuando se va a viajar a dichas regiones, pues sí o sí tener la vacunación contra las diversas meningitis. Entonces, es importante ver que en el mundo se han presentado brotes de diversas enfermedades inmunoprevenibles. Como ustedes pueden ver, muchas de ellas pues no son de nuestra realidad, no son de Colombia, pero es importante que las discutamos pues porque la idea es que la charla está enfocada al viajero. El viajero pues dentro de nuestro país y el viajero pues internacional. Entonces, han habido brotes, como ven pues de cólera, por ejemplo, como ven aquí Haití, Somalia, Yemen. Hepatitis A, pues la distribución, ya vimos el mapa, está distribuida mundialmente. Hepatitis B no se reporta, influenza, sí, acá están pues los países donde se reporta. Como ven, también tenemos otras enfermedades pues que no tienen que ver con nuestra realidad, como la encefalitis japonesa, pero están muchas de las que están incluidas en el PAI. Y fíjense cómo en la charla o en el conversatorio tan interesante que hubo, que acabo de terminar, pues ya se discutieron la gran mayoría de estas vacunas y pues cómo estas enfermedades son inmunoprevenibles. Importante aquí, estos datos como ven son acá del 2019, fiebre tifoidea, como ven, pues en Pakistán, pero hay otros lugares donde recientemente se han reportado brotes y fiebre amarilla, que lo estábamos conversando ahora último, como les decía, desde octubre del 2024. Ustedes también pueden consultar los lineamientos que el Instituto Global de Excelencia Clínica acabó de publicar. Hicimos un webinar sobre fiebre amarilla y ustedes lo pueden consultar, el webinar está disponible en YouTube. Entonces, como vemos, también no solamente mirar el panorama mundial, sino ahorita qué es lo que está pasando, cuáles son las regiones a riesgo para tener fiebre amarilla. Entonces, como ya se había comentado, pues usted tiene que determinar si va a vacunar un paciente o una persona contra la fiebre amarilla, si el beneficio es mayor, sí, el beneficio de vacunarse es mayor que el riesgo de no vacunarse. Esto en poblaciones especiales y sobre todo pues en aquellos pacientes, como se mencionaba en el conversatorio, mayores de 60 años. Entonces, antes de ver qué vacunas le vamos a dar al viajero, tenemos que mirar qué tipos de vacunas existen y cuáles son sus características. Si bien es cierto que ya el doctor Iván y los otros doctores ya mencionaron algunas, digamos que es como el panorama en general del tipo de vacunas que tenemos. Entonces, el
tenemos algunas que, por ejemplo, ven que son por polisacáridos o polisacáridos conjugados. Acá tenemos unos ejemplos. El pointer no me funciona, pero como pueden ver, está, por ejemplo, la vacuna conjugada para neumococo, ¿cierto? También tenemos otros que son los toxoides, los antígenos que utilizan unos determinantes antigénicos que sirven como vacunas. También tenemos otras vacunas que, como ven, pues usan algunas partes del microorganismo. Tenemos otros, esos que están allá a su izquierda. ¿Tienes otro pointer? ¿No? Ok. Apunto allá, apunto acá. Gracias. Entonces, ustedes van a ver que hay este tipo de nuevas moléculas que se usan como vacunas, que la idea es coger un virus que sirve como vector y coger a un virus que sea patógeno para el hombre, para el ser humano. Y con eso, pues, se va a hacer un virus con una estrategia bien importante para la respuesta inmunológica. Bueno, tenemos también unos beneficios y unas limitaciones de las vacunas. Generalmente son más los beneficios de aplicar vacunas que las limitantes. Entonces, tenemos vacunas vivas atenuadas y acá pues ustedes pueden ver que es posible una inmunidad prolongada, que es posible inclusive después de la primera dosis en algunos casos. Claramente está contraindicada pues en pacientes que tengan inmunocompromiso, bueno, y hay una limitación es que hay una posibilidad de que reverse a la forma natural, como por ejemplo el poliovirus. Acá tenemos los ejemplos de las vacunas que existen, que son por virus atenuados, por ejemplo. Entonces sabemos que en pacientes severamente inmunocomprometidos pues no las podemos ofertar. Hay condiciones, por ejemplo, tenemos un paciente con VIH que tenga un CD4 menor de 200, pues esa es una condición que será reversible. En el momento que esté el CD4 menor de 200, pues no le podemos ofertar esas vacunas, pero una vez el paciente tenga adherencia a su terapia antirretroviral, logremos que tenga una carga viral indetectable y sobre todo que tenga un CD4 por encima de 200, que esté persistentemente elevado por encima de 200 después de un conteo de 2 muestras seguidas con un intervalo de 3 meses, podremos ya poderle ofertar este tipo de vacunas. También hay vacunas inactivas, pero también tenemos un problema y es que la inmunogenicidad que ofrecen pues puede ser limitada y por eso las vacunas tienen muchos adyuvantes. Los adyuvantes que tienen las vacunas ayudan a mejorar esa respuesta inmunogénica. Bueno. Acá, como vemos, también están las vacunas de tipo polisacárido, vacunas conjugadas y las que ya les dije que eran las resortivas que se están utilizando un vector y un patógeno para lograr mejorar la inmunogenicidad. Bueno, hay una cosa muy importante y es que a través de los años se han utilizado diversas vacunas. La primera que vemos acá es de una enfermedad que ya fue erradicada, que es la viruela. Y como ustedes pueden ver, se empezó a vacunar, ¿cierto? En el siglo XIX. Pero esta enfermedad pues ya fue erradicada, entonces como ven, pues los requisitos de vacunación pues obviamente ya no se usa, ya no existe, pues porque la enfermedad fue erradicada. Tenemos otras vacunas, por ejemplo, para la poliomielitis y como pueden ver, pues son vacunas ya bastante antiguas, digámoslo así. Reportadas algunas pues desde 1935 y acá podemos ver pues qué tipo de vacunas existían, teniendo posterior otro tipo de mejoras pues tecnológicas y de mejoría en cuanto a la manera de el laboratorio pues sintetizar o tener pues la vacuna. Tenemos también vacuna para el cólera, que no es pues nuestra realidad de estar tomando vacuna contra el cólera, pero pues es importante que ustedes sepan que hay lugares a donde se recomienda que pues uno debería tomar la vacuna antes de viajar allá y pues fiebre amarilla,
que ya de eso hablaron en el conversatorio. También hablaron ampliamente de la enfermedad meningocócica, de la fiebre tifoidea y discutieron también ampliamente el COVID-19, entonces no me voy a detener allí. Entonces, volvemos a la charla y es, voy a viajar, ¿qué vacunas debo tener? Entonces, lo primero es que hay que preparar el viaje. Generalmente cuando uno planea un viaje dentro del territorio nacional, de pronto salió, hay un paseo en el puente para tal lado, nos vamos y no lo planeamos, ¿cierto? Pero si vamos a hacer un viaje internacional, quizás sí lo planeamos porque tenemos que pedir permiso en el trabajo o tenemos que estar en periodo de vacaciones o tiene que coincidir que toda la familia pueda viajar. Lo otro, pues, cómo está la economía, ¿cierto? Tenemos suficiente plata para andar tranquilos con dólares, euros, etcétera. Entonces, de pronto un viaje internacional, por eso se planea más, a no ser pues que haya una emergencia, que toque ir a ver un familiar, qué sé yo, se accidentó o algo, y pues toca ir a ayudar. Pero por lo general, el viaje internacional se planea. Y el nacional, que me llama la atención, que ahora con el brote de fiebre amarilla, la gente ya está pensando en voy a viajar, al lugar que voy a viajar, ¿será que hay transmisión de fiebre amarilla? ¿Será que tengo vacuna contra la fiebre amarilla? Reviso, busco mi carnet de vacunación. Me parece que eso está invitando a la gente a prestarle atención finalmente a la vacunación. Que el escenario ahorita es fiebre amarilla, sí, pero pienso que deberíamos pues todos ser más juiciosos con las vacunas. Entonces, ¿cuál es el escenario ideal de alguien que va a viajar? Ir a una consulta médica previa al viaje. En otros países está muy bien constituido la medicina de viaje. De hecho, es una especialidad o una subespecialidad de medicina de viaje. Hay muchos países en donde hay consulta externa de medicina de viaje. También nosotros tenemos la Sociedad Latinoamericana de Medicina de Viaje, que de hecho el presidente pues es de Colombia, y próximamente pues ellos van a tener su congreso en Argentina, y allá por ejemplo es muy fuerte la medicina de viaje. En Brasil también es fuerte la medicina de viaje, en Suiza, en el Reino Unido, en Francia. Entonces hay varios países en donde es fuerte, y en Estados Unidos en algunas instituciones es fuerte también. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta consulta médica previa al viaje? En Colombia existe, en Bogotá también existe, pero digamos que probablemente si yo les preguntara a ustedes si conocen los servicios de medicina de viaje en Bogotá, dirán que no los conocen, porque es muy raro que alguien haga esa consulta, o la oferta de esa consulta pues todavía es poca, desafortunadamente. Entonces, esta consulta tiene como objetivo ¿qué? Ofrecer un tiempo dedicado a preparar a los viajeros ante posibles problemas de salud durante sus viajes. No solamente las vacunas, solo que yo voy a enfocarme en las vacunas. Esta consulta también cumple una función de salud pública al ayudar a limitar el papel de los viajeros internacionales en la propagación mundial de enfermedades infecciosas. Durante la consulta se realiza una evaluación de riesgos para cada viajero y se le informa al paciente dichos riesgos para su salud y gestionar el riesgo por diversos medios. Entonces, la gestión del riesgo, que va a incluir la administración de vacunas. Se recalca a los viajeros la importancia de tomar algunas profilaxis, por ejemplo, contra malaria. Dentro del territorio nacional no tenemos que tomar profilaxis contra malaria, de una vez les digo, pero si vamos a viajar a África, que es una zona, es un continente hiperendémico para malaria, pues para allá sí deberíamos tomar profilaxis. Resaltar la importancia de continuar tomando otros medicamentos de uso crónico, educar a los viajeros sobre las medidas que deben tomar para abordar y minimizar todos los riesgos asociados al viaje. Entonces, ¿qué debemos hacer en esa consulta? Entonces, mirar cuáles son las características del viajero, cuál es el riesgo específico del destino, que proporciona la información necesaria para evaluar los riesgos para la salud asociados a esos viajes. Ejemplo, ¿qué va a hacer usted en su viaje? Voy a escalar, voy a estar en cavernas, voy a hacer, no sé, nadar, estar en lagos, etcétera. O sea, preguntarle exactamente cuál es el motivo del viaje. O no, soy un biólogo y voy a ir a la selva porque estoy haciendo mi tesis en tal especie, etcétera. Entonces hay que preguntar todo lo que puede estar expuesto, porque tenemos que ofertarle, vuelvo y les digo, no solamente las vacunas, sino mirar todos los riesgos que se puedan producir para su salud durante el viaje.
También ver la experiencia previa en viajes, mirar también el carnet de vacunación. Estos pacientes deben tener, idealmente es el carnet internacional de vacunas. Hoy en día lo que se está viendo, que estamos viendo acá en Colombia, es el carnet contra la fiebre amarilla, el carnet internacional, pero la idea es que para esos viajes pues se ofertara un carnet pues internacional también. Saber los detalles del viaje, incluyendo itinerario, motivo del viaje, estilo del viaje y actividades específicas, como les mencioné, y la situación de las enfermedades infecciosas en el destino. Hay lugares, más tarde les voy a mostrar en más detalle, pero hay sites como este que se llama Fit for Travel y allí uno puede mirar como todas esas recomendaciones que uno como médico le debe dar al paciente y que el paciente también puede consultar. O sea, hay cosas que ellos pueden mirar como a qué situaciones de riesgo se pueden enfrentar y con eso pues motivar a la consulta también. Hay una cosa importante hablando de las vacunas y es que yo tengo que indagar cuál es la percepción que tiene el paciente hacia las vacunas. Si ustedes escuchan a muchas personas tienen mucho temor de la revacunación contra ciertas vacunas contra el COVID, ¿cierto? De ciertos laboratorios. Lo que antes mencionaban, el familiar tuvo un evento, no sé, miocarditis, qué sé yo. Entonces, pues todos ya piensan que todas las vacunas van a producir eso y pues no es verdad. Entonces, de todos modos, hay que hablar con el paciente. Igual ahí el beneficio es que pues está en nuestra consulta de medicina de viaje. Entonces, por tanto, pues uno pensaría que no alcance a estar en el rojo, ¿cierto? Quizás en el amarillo, ¿cierto? Que esté con algunas dudas y pues es nuestra obligación explicar pues todas las dudas que tenga el paciente. Entonces tenemos que hacer en esa consulta, pues tenemos que establecer un plan de vacunación. Tenemos que considerar si el paciente tiene tiempo suficiente para completar la serie de vacunas antes del viaje. Porque ¿qué ganamos? Por ejemplo, si fuera un viaje acá dentro de Colombia a una zona donde hay casos de fiebre amarilla y el paciente, supongamos, tiene que irse a vivir allá, pero le dicen que tiene que estar ya tomando su nuevo trabajo, vamos a suponer en 5 días, pues no sirve porque no va a tener la respuesta inmune necesaria, ¿cierto? Acuérdense que los anticuerpos protectores se van a producir al 10.º día e idealmente el día 30, ¿sí? La mejor respuesta es al día 30, que uno empieza a tener excelentes anticuerpos protectores al 10.º día, sí. Bueno, entonces por eso es que se dice que siempre 10 días antes del viaje. Como les había mencionado, pues el propósito del viaje, la temporada, la duración y el destino específico dentro de un país, pues determinarán la necesidad de vacunas. La consulta previa al viaje brinda la oportunidad de actualizar las vacunas de rutina también. Hay que prestar atención a las enfermedades prevenibles por vacunación cuya inmunidad podría estar disminuida. Por ejemplo, un paciente que tenga el antecedente de un trasplante de células madre hematopoyéticas. También tenemos que preguntarle a los viajeros si planean viajar de nuevo en los próximos 2 años, porque eso también nos puede ayudar a justificar un plan de vacunación a largo plazo. Es decir, ahorita le vamos a planear las vacunas para el viaje que va a ser pronto, pero vamos a hacer como un esquema de vacunación para lo que sigue, ¿cierto? Para que esté pues protegido para todas las enfermedades inmunoprevenibles. Cuando el tiempo que le queda al viajero hasta la salida no le permite la administración convencional de vacunas, en algunos servicios se oferta esquemas acelerados de vacunación para ciertas vacunas. Rabia, por ejemplo, ¿sí? Hepatitis B. Entonces, también la profesión importante. Entonces, por ejemplo, que sea un veterinario. Entonces, mira el riesgo, por ejemplo, exponencial que tendría pues, el paciente para rabia. Entonces, ¿cuáles son las vacunas que se recomiendan en los viajeros? Entonces, una es la de cólera, que la dosis es una dosis y la edad recomendada es de 2 a 64 años. De rabia, entonces la idea es que sea preexposición, ¿sí? Y el número de dosis sean 2, pero entre dosis y dosis el mínimo intervalo debe ser de 7 días. ¿Y en quiénes se recomienda? Pues se recomienda en todas las edades. Fiebre tifoidea, la idea es dar vacuna inactiva, entonces la dosis es 1 y la edad recomendada es que sea 2 o más años de edad. Y hay otra que es la viva atenuada, que es así serían 4 dosis y se debe dar después de los 6 años o a los 6 años y se da con un intervalo de cada 2 días. Y fiebre amarilla, pues ustedes ya saben que mayor o igual a 9 meses, si bien es cierto que ustedes ven en el esquema de vacunación colombiano que aparece como contraindicada en mayores de 60, eso ya no es
no es cierto, digamos que es una modificación que hay que hacérsele a esto. Esto simplemente para que ustedes vean, igual ahí está la referencia donde podrían ustedes mirar los tipos de vacunas, ¿cierto? Cuáles son las dosis que se deben administrar y la vía de administración, porque recuerden que no es lo mismo una vacunación intramuscular que una subcutánea, ¿cierto? La producción pues de anticuerpos, la respuesta pues no va a ser la adecuada. Lo mismo el intervalo entre las dosis, lo mismo el número de dosis, pues tenemos que respetarlo. Entonces, las vacunas pues también tienen una serie de contraindicaciones que tenemos que tener claras, porque algunas de esas contraindicaciones pues ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que se aumente el riesgo de reacción adversa grave. La mayoría de las contraindicaciones son temporales y las vacunas a menudo pueden administrarse posteriormente cuando la afección que las provocó ya no existe. Ejemplo el que les decía, el paciente con SIDA que tiene el CD4 por debajo de 200, pero después ingresa al tratamiento, adherencia, aumenta los CD4 y que sean pues persistentes en el tiempo por encima de 200, pues ya podremos ofertarle dichas vacunas. Hay unas que definitivamente pues son contraindicadas, por ejemplo la triple viral no debe administrarse a personas con inmunosupresión grave, personas con inmunodeficiencia grave no deben recibir vacunas vivas como ya les había comentado. Debido al riesgo teórico para el feto, las mujeres embarazadas no deben recibir vacunas con virus vivos atenuados. Las personas que hayan presentado encefalopatía en los 7 días posteriores a la administración de una dosis previa de vacuna contra la tosferina y que no se haya atribuido dicha encefalitis a otra causa identificable, pues no debe recibir dosis adicionales de la vacuna que contenga pues tosferina. La inmunodeficiencia combinada grave y los antecedentes de invaginación intestinal son contraindicaciones para la administración de vacunas contra el rotavirus. Bueno, en cuanto al dengue, entonces ustedes saben que ya tenemos vacuna contra el dengue, entonces la idea es que se usen personas en las cuales pues previamente hayan tenido dengue, su respuesta es mejor. Hay unas precauciones si es pacientes en embarazo, infección por VIH sin evidencia de inmunosupresión grave y alguna enfermedad aguda, moderada o grave con o sin fiebre que esté presentando en el momento que tiene la vacunación. Sobre DT y la DTaP, pues ya se habló. Acuérdense pues que la recomendación sería en el adulto darla acelular. Bueno, en cuanto a la hepatitis A, pues el antecedente de que haya habido una reacción alérgica grave después de una dosis previa o algún componente de la vacuna. Hepatitis B igual. Y tenemos todas las vacunas que estas ya nos las había explicado el doctor Iván. En cuanto a las de meningitis, lo mismo, puede haber reacción grave, anafilaxia, después de una dosis previa, entonces lo mismo, si hay reacción alguna, algún componente de la vacuna, pues igual. De meningitis, entonces meningitis tenemos varios tipos de vacunas y lo mismo, es si hay una enfermedad aguda, grave, moderada o grave con o sin fiebre, pues la idea es que no se administre. La de herpes zóster, ya vimos que la idea es que sí se administre, pero cuando hay una reacción alérgica previa, pues no. En cuanto a lo de la fiebre amarilla, que es una vacuna, como estábamos hoy viendo y que ya se comentó en el conversatorio, simplemente les quiero recordar sobre su seguridad. Entonces, ¿cuáles son todos los eventos serios que se pueden presentar tras la administración de la vacuna contra la fiebre amarilla? Entonces, en menos de 60 años es de 3 por 100,000 personas vacunadas y en mayores de 60, 8 por 100,000. Pero, ¿cuáles son, digamos que esos son efectos, o sea, eventos secundarios a la administración de, ¿cierto? Todos. Pero como tal, enfermedad neurotrópica es 0.8 en 100,000 para menores de 60 años y de 2.2 para mayores de 60 años. Y enfermedad viscerotrópica, que es un temor pues grande que surgió ahorita con el cambio en el esquema de vacunación, pues de observar es que es de 0.3 en 100,000 en menores de 60 años y de 1.2 por 100,000 vacunados. Entonces, volviendo a revisar en la medicina de viaje, pues vamos a revisar rápidamente cuáles son los esquemas de vacunas recomendados en Colombia. Entonces, todos dependerán del destino, ¿cierto? Siempre el destino, a dónde va a viajar para hacer la recomendación.
Entonces tenemos pues fiebre amarilla, hepatitis A, hepatitis B, influenza, meningococo, todos los meningococos, neumococo también, sarampión, paperas, rubeola, tétanos, difteria, tosferina. La idea es que en el adulto sea la acelular. Y dengue, pues también dependerá del destino tipo de viaje. Acá, como ven en fiebre amarilla, pues yo aquí tapé lo que ustedes ven. Si ustedes entran a la página, van a encontrar que acá dice que está contraindicada, pero volví les cuento pues que esto ya cambió. Entonces hay algunas recomendaciones de acuerdo a algunas características clínicas del paciente. Entonces, una sola dosis en toda la vida. Bueno, hepatitis A, una sola dosis. Ocasionalmente se dan 2 dosis según el riesgo. Influenza, acuérdense que una dosis anual. Meningococo, 1 o 2 dosis según factores de riesgo. Meningococo B, 2 dosis. Neumococo, entonces dependerá de con cuál empezó usted a vacunar. Empezó con la 23, empezó con la 13, porque recuerden que hay intervalos entre ellas. Sarampión, paperas y rubeola, 1 dosis. Tétanos, difteria, tosferina, 1 dosis. Y se puede hacer una dosis de refuerzo. O sea, esa sí se recomienda una dosis de refuerzo cada 10 años. Bueno. Y dengue, pues la idea es que sea 2 dosis. En cuanto a la no aprobación en mayores de 60 años, pues eso también está en discusión. Bueno, vacunación en inmunosuprimidos, no voy a volver a repetir esto, que ya lo habían hablado en el conversatorio. Y esto es para traerles algo brevemente sobre el impacto que han tenido las vacunas previas al viaje. Entonces, en una de estas clínicas de medicina de viaje, ¿qué hicieron? Hicieron un estudio de corte retrospectivo en afiliados de diversos planes de salud, en pacientes que tuvieran consulta relacionada pues a algún viaje. Y estos fueron recolectados todos estos datos entre 2009 y 2018. Y se comparó la información sociodemográfica, las características clínicas y la utilización de la atención médica entre viajeros que recibieron las vacunas de viaje y viajeros que no las recibieron. Bueno. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, viajeros con vacunas de un lado y acá los que tuvieron el número de consultas que pudieron haber presentado o por los cuales se identificaron esos pacientes en ese intervalo de años. Y se identificaron 1.000.000 largo, pues pacientes, 1.026.000 pacientes, viajeros únicos, de los cuales 612.000 viajeros recibieron 898.000 dosis de vacunas diversas para el viaje. La vacuna de viaje administrada con mayor frecuencia fue la vacuna contra la fiebre tifoidea y el 77% de todas las vacunas se administraron más de una semana antes de la salida, o sea, sí hubo planeación del viaje. Las visitas ambulatorias, ¿cierto?, disminuyeron en esas clínicas de viaje de 294 visitas por cada 10.000 días persona antes del viaje a 24.2. O sea que hubo un buen impacto en esos programas de medicina de viaje. Y acá lo que están mostrando pues es a los diversos lugares en donde este 1.000.000 de personas iban. Como ven, pues son diversos los destinos que tuvieron y los tipos de vacunas que recibieron los pacientes. Miren que la mayor fue la de fiebre tifoidea, contra la fiebre tifoidea. La duración del viaje, entonces esa fue una pregunta que les hicieron a todos, ¿cuál fue la duración del viaje? Vean que pocos, de hecho solo el 1% era alguien que iba a viajar, una duración que iba a ser más de un año, el resto fueron trayectos cortos de una semana el 16%, o 14 días el 32%, o hasta 3 meses el 14%. Y el tiempo de la vacunación previa a la fecha del viaje, pues ahí también está. Entonces, les traje este ejemplo, pues de lo que uno haría en una consulta médica previa al viaje, que les puede a ustedes ayudar. Entonces, tenemos 2 sites, hay muchos, de verdad, pero estos 2 son muy buenos. Entonces, uno se llama Fit for Travel y este otro es el Global Travel EpiNet, que es de el Massachusetts General Hospital. Entonces, les traje un ejemplo. Pacientico de 30 años, ¿cierto? Hombre, que llega a la consulta y nos dice que va a viajar a Aruba.
y nos dice que va a estar en el medio de transporte, se le pregunta, entonces va a decir que va a ser en un crucero y se le preguntan por condiciones de salud y no tiene ninguna condición de salud, no nos reporta ninguna condición de salud. ¿Qué nos dice este aplicativo? Este aplicativo entonces nos dice todas las vacunas que deberíamos ofertarle al paciente y fíjese que lo que nos estaban ofertando para ese lugar nos están diciendo que tiene que tener vacuna contra tétanos, difteria, COVID-19, vacuna contra hepatitis A si no la tiene, vacuna contra fiebre tifoidea, y vacuna contra influenza. No nos está diciendo que tengamos que administrarle nada más. Pero ese mismo caso lo cambié. Paciente de 30 años, hombre, lo mismo, va a Aruba, va en un crucero, pero le coloqué dos enfermedades, uno que tenía una alergia severa al huevo. Acuérdense que hay algunas vacunas pues que tienen ese componentes, ¿cierto? Que dan hipersensibilidad mediada por IgE. Y también les coloqué que tenía una enfermedad inmunológica. Entonces veamos qué nos dice el Global Travel Epinet. Entonces fíjense que ya nos salen unas advertencias, entonces nos está diciendo que tengamos cuidado cuáles vacunas podemos administrar o no. Entonces acuérdense que las vacunas de rutina son la triple viral, todas las que no son del cuadro que les referencié para viaje, sino las de rutina, entonces ahí les está diciendo tenga cuidado con las vacunas con virus vivos atenuados, como la triple viral. Entonces dice tenga cuidado para administrarla. Hepatitis B, entonces también nos está diciendo que tengamos cuidado y nos está recomendando que aparte de la vacuna de hepatitis B, le demos inmunoglobulina. Pero además nos está advirtiendo que los sitios de aplicación de los mismos sean diferentes. Bueno, sí nos recomienda, sí podemos, sí, la vacuna contra fiebre tifoidea y también tenemos la vacuna contra la influenza. Ahí esa nos está advirtiendo. Recuerden que le coloqué que tenía alergia al huevo, entonces hay algunos componentes en esa vacuna pues que serían una contraindicación relativa. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevarse para la casa? Pues uno, planee sus viajes. El segundo, mantenga actualizados sus esquemas de vacunación. Creo que hoy después del conversatorio pues a todos nos quedó claro que la gran mayoría del auditorio está casi que en ceros en sus coberturas de vacunación. Lo otro es prefieran consulta con especialistas en medicina de viaje. Si no tienen medicina de viaje, pues puede ser infectología o en su defecto, pues con un internista. Y lo otro, pues disfrute su viaje. Esa es la idea finalmente de esto. Bueno, entonces muchas gracias.